Al Señor. Vamos a estar atentos a la palabra esta noche. Amén. Que bendiga, hermano. Amén. Bendiciones, pueblo. Amén. Con calorcito, pero estamos gozosos, ¿verdad? Porque estamos en la casa del Señor. Amén, bendito Dios. Amén. Estamos con calor, hermanos, pero sinceramente debemos darle gracias a Dios, porque en México se está viviendo un gran calor y una gran sequía. No dejemos de orar por México, Nuevo León y toda esa parte de ahí. Dice que hay una gran sequía. Nosotros aquí estamos con calor, pero estamos todavía, tenemos agua y tenemos aire acondicionado. Estamos bendecidos, hermanos. Amén. Dios les bendiga, reciban Amén. un fuerte saludo a todos los que nos ven por los diferentes medios, nos escuchan. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, ¿quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios, Cristo vive. Aleluya. Vivo, Amén. ¿verdad? Gloria a Dios. Un Dios poderoso. Aleluya. Todo lo puede. Amén. Tenemos Amén, que creer aleluya. en nuestro corazón. Bendito Gloria a Dios. Dios. Vamos a empezar el tema de hoy día. Se llama llamando a servir. Aleluya. Vamos a estar leyendo en Lucas, libro de Lucas 22, del 25 al 30. Lucas 22, 25 Aleluya. al 30. Llamando a servir. Diga conmigo, llamando a servir. Gloria a Dios. Amén. Mire estos temas que el Señor nos trae, ¿verdad? Son para beneficio de nosotros mismos. Gloria a Dios, Leemos, amén, aleluya. ¿lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, y esto se refería a los discípulos. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? Es una pregunta. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Otra pregunta. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Oremos, hermano. Aleluya. Padre celestial, ponemos, Señor Jesús, esta palabra, Señor, tus manos, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, cayendo, Señor, esta palabra en tierra fértil, Señor, que pueda germinar y dar un buen fruto, Señor, para tu obra, Padre celestial. Señor Jesús, yo me he puesto, Señor, en tus manos para que seas tú, Señor, ungiendo mis labios, Señor, para llevar esta palabra, esta maravillosa palabra, Señor, a todos tus hijos, Señor, y los que nos oyen. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, aleluya. Mire, el título de lo que leímos se llama La grandeza en el servicio, pero yo le puse llamando a servir. ¿Por qué le puse llamando a servir? Porque hoy en día estamos viendo en las iglesias, hermanos, que los obreros ya no están sirviendo. Muchos han dejado de servir a la obra del Señor. Los otros sirven, pero ya no sirven como antes. Yo no sé si muchos de ustedes crecieron en el Evangelio, se daban cuenta cómo servían yo crecí en las iglesias. Yo me daba cuenta cómo era un privilegio servir en la casa del Señor. No era dado para todos. Tenían que pasar ciertas reglas para poder servir en la casa del Señor. Aleluya. Hoy en día, decía el hermano Carlos en su predicación, los afanes de esta vida nos han ganado tanto el tiempo que venimos a la casa del Señor a la carrera, a último minuto o llegando tarde. Entonces, por eso el Señor
quiere que recordemos los tiempos antiguos, las sendas antiguas, Gloria a Dios, ¿verdad? aleluya. Cuando servíamos antes, cómo servíamos antes al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que los discípulos tenían una disputa, o sea, una discusión, ¿verdad? Una pelea, se puede decir, donde ellos le decían a Jesús: ¿quién será el mayor de nosotros allá en el cielo? Dinos quién será el mayor. Y entre ellos se peleaban, ¿verdad? Yo no sé si usted tiene sus hijos, ¿verdad? Y entre hijos, entre hermanos, siempre le preguntan al papá o a la mamá: ¿quién es tu preferido? ¿Quién es tu preferido? Yo no sé si le pasa a usted, a mí me pasa. Tengo 3 y 2, especialmente las mujeres siempre están: ¿quién es tu preferido? Yo a cada uno le digo tú, y ya ellos ahora saben que a todos les digo igual, y para que no haya peleas, ¿verdad? Pero esto pasaba también con los discípulos. También ellos le preguntaban a Jesús: ¿quién será el mayor? ¿Quién es el que estará más cerca de ti? Sí, porque a eso pasa, ¿verdad? A veces aquí también en las congregaciones pasa también, ¿verdad? Porque es de la humanidad esta cuestión, ¿verdad? De quién quiere ser siempre el mayor, quién siempre quiere superarse, ¿verdad? Más que otros. Aunque hoy en día yo creo que eso ya ahora se ha perdido, ahora ya ni siquiera hay ánimo de quién quiere ser el mayor. Ya se perdió hasta eso, imagínense en la congregación. Qué terrible, pero ¿sabe por qué pasa eso? Por tanta maldad que se ha levantado. Estamos rodeados de tanta maldad. Todos los días estamos viendo cosas que no, por las calles. Decía un hermano una vez, decía, las prostitutas no se vestían como se visten hoy en día. Incluso ni siquiera se daban a notar de que eran, más que solo el pueblo sabía quién era, pero por sus ropas era igual a las demás. Pero hoy en día ya no pasa eso. Hoy en día vemos casi desnudas a las mujeres en la calle. Entonces hay mucha maldad, no solo en ese sentido, eso es lo que se me vino a la mente, pero es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos, ¿verdad? Es solo para decirle cómo estamos rodeados de tanta maldad que ahora ya ni siquiera nosotros, como estamos rodeados de toda esa maldad, de toda esa inmundicia, ahora para venir a servir a la casa del Señor, como no estamos limpiando nuestras vestiduras constantemente, entonces ahora ya no nos peleamos para ver quién es el mayor. Ahora decimos ahí que Él lo haga, ahí que ellos lo hagan, yo ya serví. Yo ya lo hice, yo ahora voy a descansar, pero no es así. Dice la palabra del Señor que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Esto puede decir hoy en día los presidentes, ¿verdad? Que agarran las naciones y dice que ellos son los que tienen la autoridad sobre las naciones. Y dice que son llamados bienhechores. La palabra bienhechor yo la busqué y dice que es alguien que presta un bien, que hace un bien o presta servicio, ayuda a otras personas de manera desinteresada. Bueno, eso no sé en qué tiempo sería, ¿verdad? Porque hoy en día muchos de nuestros presidentes o de nuestras autoridades ya solo están ahí con sus propios propósitos, ¿verdad? Que ellos tienen. Por eso es que las naciones cada vez van en decadencia y más pobreza aumentando, pero no es el tema ese. Entonces el Señor les ponía de ejemplo eso. Dice que a estas personas se les llama bienhechores, dice, mas no así a nosotros, dice, que no nos será llamado así, dice, porque dice que el que quiera hacerse el mayor, que se haga como el más joven, o otro quiere decir que se haga como un niño, dice. Miren, y el que se haga como un niño, y el que dirige como el que sirve. Entonces el Señor aquí está diciendo que si nosotros queremos ser mayor, debemos ¿qué? Servir primero. Aleluya. Debemos servir primero, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a servir? Para la obra del Señor, ¿verdad? Lo que está diciendo el Señor. Aleluya. Dice también, le dice a los discípulos,
vosotros, dice, habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice, ¿verdad? Entonces nosotros también para servir debemos padecer también pruebas. ¿Sabe por qué el Señor quiere que nosotros sirvamos? Porque el servir nos lleva a la humildad. Cuando nosotros servimos, se llega el espíritu de la humildad a nosotros, ¿sí? Entonces, porque recordemos que Satanás, cuando era Lucifer, él se llenó de orgullo. ¿Por qué? Porque él quería ser mayor que Dios, se llenó de orgullo. Entonces eso es lo que el Señor está tratando de evitar en su pueblo. Entonces Él mismo nos dejó el ejemplo, ¿verdad?, de que debemos servir primero. Amén. Él dice, yo no vine a que me sirvan, sino yo vine a servir, dice el Señor. Mire, le voy a contar esta historia de un pastor que dice que él había sido llamado para ir a servir a cierto lugar. Pero dice que vino una mejor oferta, dice, porque el Señor ya lo había mandado, ya le había dado la orden que fuera a ese lugar. Pero llegó una mejor oferta donde dice que en el otro lugar le iban a pagar, iba a haber más dinero involucrado. Pero él no se fue por el dinero, sino lo que él pensaba es que decía, en este lugar puedo levantar más obras, puedo hacer esto. O su pensamiento no estaba mal, porque él seguía pensando en la obra del Señor, ¿sí? Pero él no preguntó a Dios qué debía de hacer, si ya tenía otra oferta. Pero entonces él decidió y se fue así para el otro lugar. Y bien dice que en el otro lugar dice que empezó a hacer más obras. El dinero no lo quería para él. O sea, su corazón todavía estaba humilde, ¿verdad? No era por el dinero que él se había ido, sino que él pensaba que podía hacer esto para que la obra del Señor pudiera crecer más rápidamente. Entonces dice que por la desobediencia, dice que estando él, dice, en un lugar, dice que el espíritu, se le entró a él un espíritu malo, ¿verdad? Sabemos, la hermana Lupita estaba diciendo ayer, ¿verdad?, que a veces nosotros todavía estamos expuestos, o a veces por desobediencia o por pecado o por otras cosas, dejamos puertas abiertas y se entran los espíritus a querernos destruir. Él dice que a él le pasó eso, él no sabía que este espíritu ya estaba dentro de él. Pero llegó a un lugar y dice que el espíritu se manifestó, dice, porque el que estaba ese día dirigiendo era un hombre que Dios usaba para liberación. Entonces el espíritu se manifestó y el pastor que estaba ahí le dijo a este otro pastor que qué pasaba, y él le decía, no sé, el enemigo me ha querido matar 4 veces, yo no sé por qué. Entonces vino este pastor que Dios lo usaba para liberación, le preguntó, ¿estás en pecado? ¿Has hecho algo malo? No, le dijo, yo no he pecado, le dijo. Entonces vino este pastor y le preguntó al espíritu inmundo que estaba en este otro pastor, le dijo que cómo había entrado ahí, y él le dijo, por desobediencia. Entonces le dijo, ¿y por qué no lo has matado entonces si ya estás dentro? He intentado matarlo, le dijo, pero por su humildad no lo he podido matar. Miren qué importante es la humildad. Por eso es que le cuento esta historia, porque este testimonio, no es una historia, es un testimonio que dice que por la humildad de este hombre Dios todavía tenía misericordia de él y lo estaba librando, lo estaba salvando. Pero miren qué importante también es la obediencia. Si Dios te dice, aquí te pongo, usted no tiene por qué irse a otro lado pensando de que va a ayudar al Señor para que su obra crezca. Dios sabe y conoce la necesidad que hay en cada lugar. Dios no está pensando en el dinero, Dios está pensando en las almas. Tal vez en el otro lugar había necesidad de rescatar almas, ¿sí? Y tal vez ahí iba a ganar más almas que abriendo 10 obras juntas,
¿sí? Dios es el que conoce todo, por eso nosotros nunca debemos cuestionarle a Dios cuando nos mande a algo, cuando nos diga algo. Nosotros solo tenemos que decir, sí, Señor, yo lo haré. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con su ayuda, ¿verdad? Porque solos no podemos, pero tenemos el Espíritu Santo que es el que nos ayuda. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer Marcos 10, 42, 45. Lea conmigo también Marcos 10, 42, 45. Qué importante que el Señor haya pensado en cómo librarnos a nosotros, ¿verdad? Del orgullo, ¿verdad? Porque esto, cuando nosotros no servimos, a veces es por el orgullo, pero también puede ser, les dije, Marcos 10, 42, 45. Vamos a leer, dice: mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué lindo, qué preciosa la palabra. Nos dice, nos habla de lo mismo, pero aquí nos está diciendo que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Aleluya. Amén. Aquí solo estamos corroborando también lo que leímos al principio, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros sirvamos para que nosotros nos mantengamos en humildad. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a servir? Déjeme darle vuelta aquí a mis notas. Dice que, vamos a seguir aquí. Dice, el mayor, ¿se recuerdan que el mayor era el mayor en el cielo para Dios, para el Padre antes, era el pueblo de Israel? Él era el mayor, era el hermano mayor. ¿Se acuerdan de Saúl y Jacob, verdad? Saúl y Jacob son, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? El Señor los pone como que son dos pueblos. Esaú es el pueblo de Israel y Jacob, dos naciones, esa es la palabra, ya se me vino. Esaú es un pueblo que representa al pueblo de Israel y Jacob representa a la iglesia. Entonces tenemos aquí el mayor hermano, dice, el mayor que era el pueblo de Israel, desecharon al Mesías, porque ellos no proclamaron ni exaltaron el nombre de Jesucristo, el nombre Emmanuel. Por eso fue desechado, ¿verdad? Pero ahora dice que el menor, que es la iglesia, nosotros somos el hermano menor, que seríamos Jacob, ¿verdad? El pueblo que viene de Jacob. Esta es la mayor en el reino de los cielos. O sea que el mayor en los reinos que era antes, que era Israel, llegó a ser el menor por desechar al Mesías. Pero nosotros, la iglesia, ahora en el reino de los cielos, somos el mayor, somos mayores. En el cielo funciona al revés las cosas. Todo aquí, el que se quiera hacer grande aquí en la tierra, en el cielo es pequeño. Y todo el que sea pequeño en el cielo va a ser grande en la tierra. ¿Qué nosotros queremos hacer? Pequeños aquí, grandes en los cielos, que en los cielos se diga nuestro nombre, o que aquí todos conozcan nuestro nombre y en el cielo nadie nos conozca. ¿Ah? Poderoso. Queremos Dios. ser el menor, ¿verdad? Pero para eso hay que servir a la obra del Señor. Entonces dice que el menor es la iglesia, porque la iglesia ahora está prestando el servicio para proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ese sacrificio hermoso que Él hizo por nosotros, derramó su sangre por todos nosotros. Entonces ahora nosotros en los cielos somos el menor. Gloria a Dios. ¿No se alegra usted por eso? Amén. Amén.
Sin embargo, aquí en la tierra todos dicen que el mayor, piensan que el mayor es el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en el cielo no, en el cielo no es así. Pero el Señor nos manda a orar por el pueblo de Israel. Amén. Amén. Aleluya. Porque un día dice que Él va a extender sus manos de misericordia y va a llamar al remanente de Israel. Amén. Amén. Él todavía tiene misericordia para ellos. En Mateo 25, 14, ahí nos va a hablar sobre los talentos. Aleluya. Aleluya. Dios. Déjenme ver, Mateo, que lo tengo mal. Apunté mal. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ah? Está bien. 25, 14. No, estoy buscando en Marcos. Perdón, hermanas, que con el micrófono acá no se puede. Necesito un micrófono como el que tenía hermano ayer, hermano Carlos Márquez. Mateo 25, 14. Usted no deje de alabar a Dios, hermano. En lo que yo busco, usted su mente, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Alabando a Dios en todo tiempo. Amén. Parábola de los talentos. Aquí lo voy a resumir. La parábola de los talentos nos habla de cómo dice que el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí nos está hablando prácticamente de que Jesús, ¿verdad? De que Jesús le entrega sus bienes a los siervos, que somos nosotros, ¿verdad? Y dice que a uno le da 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Dice, conforme a la capacidad de cada uno. Pero todos tenemos un talento, todos tenemos un don. Amén. Amén. Dice que el que tenía 5 talentos duplicó esa cantidad y le entregó al Señor el doble, dice, con los talentos o con los dones que el Señor le había dado. Aleluya. El otro le dio 2 talentos, al que le dio 2 talentos también dice que le entregó el doble, dice. Pero al que le dio 1 talento, dice que abrió un hoyo en la tierra y lo enterró ahí, dice. Y dice que tuvo miedo, dice, porque el Señor le preguntó, porque cuando Él le entregó, dice que le dijo, tuve miedo, le dijo, y yo enterré esto, pero te doy lo que es tuyo, le dijo. Le te doy lo que es tuyo, toma, aquí está. No te estoy robando tampoco, prácticamente, ¿verdad? Pero toma, te doy lo que es tuyo. ¿Sí? Entonces viene el Señor y le dice, siervo inútil, le dice. Es duro Jesús para hablar, ¿verdad? Pero Amén. así le dice. No lo estoy diciendo yo, no lo voy a tomar a mal conmigo, no lo tome en mi contra. Es la palabra, le dice. Gloria a Dios. Siervo inútil, le dice. Echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué tremendo, hermano, cuando el Señor ha puesto algo en nuestras manos y nosotros no lo damos para la obra del Señor, no lo ponemos a trabajar. Nosotros todos tenemos, dice, aunque sea algo pequeñito para dar, pero lo tenemos. Recuérdese que dice, le dice el Señor, el más pequeño es el más grande. O sea, si usted tiene 1, allá en el cielo va a ser más grande que el que tiene 5. Pero si usted cava un hoyo, lo entierra y no lo da para que la obra del Señor siga creciendo, para que la obra del Señor, el Evangelio se siga expandiendo, el Señor va a decir, siervo inútil. Yo no sé con qué expresión lo va a hacer el Señor, pero yo no se lo voy a hacer tan dramático. Le voy a decir, siervo inútil. Echale en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense. Entonces todos tenemos que servir a la obra del Señor. Amén. Todos. ¿Saben por qué, hermanos?
Nosotros hemos dejado de servir a la obra del Señor porque el amor se ha acabado. Si usted ya no está sirviendo al Señor como servía antes, tenemos que preguntarnos en qué estamos fallando. Hemos dejado entrar algo en nuestro corazón. Hay una atadura que tenemos. Digo, el hermano decía ayer, los afanes de este mundo, es una atadura. Es una atadura, ¿sí? El desánimo es otra atadura. Recordemos que en lo espiritual, todos estos nosotros le llamamos desánimo, ansiedad, depresión, pero todos estos son espíritus. Porque en el mundo espiritual no hay nada muerto, ahí todo está vivo. Amén. Entonces, dice, nosotros hermanos, Dios nos ha dado dones que Dios nos da para trabajar, pero si nosotros podemos tener dos cosas por las que no trabajamos. Una es por orgullo y la otra puede ser por miedo, porque este obrero le dijo que por miedo él había cavado un hoyo. Amén. Como se acuerdan, me voy a poner de ejemplo, cuando yo tenía miedo de hablar en el micrófono, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero vieron ciertos hermanos que ya estaban viendo tal vez mi don que yo no, hermano Samuel, hermana Francis, me acuerdo yo, hermano Jorge, me acuerdo yo que me decían, hermana Ingrid, vaya a predicar. Ellos miraban mi don, pero yo no lo miraba todavía y yo estaba insegura y tenía miedo, ¿sí? Entonces yo cuando ellos me decían eso, yo sentía ya que el Señor venía trabajando en mi vida con eso. Pero yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero ganar almas para ti, pero ¿cómo lo voy a hacer? Guíame. Y yo me ponía a orarle al Señor y el Señor siempre me decía que el pastor estaba dando la oportunidad para predicar en la iglesia. El pastor decía, venga, si usted siente la necesidad, venga y predique. Pero yo por miedo a hablar en público, prácticamente en el micrófono, yo no quería hacerlo. Pero llegó el día en que tuve que vencer el miedo, porque me acordaba de la palabra que dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. Y dije yo, no, pues porque tengo que. Así que me levanté, hermanos, todavía a veces tengo miedo, porque cuando uno está en este lugar, uno de toda palabra que dé aquí va a dar cuentas, sea bueno, sea malo, delante del Señor. Entonces, esta es una responsabilidad muy grande para todos los que predicamos, pero no solo los que predicamos, sino los que nos paramos aquí. Siempre, aleluya, todos los que nos paramos en este lugar debemos alentar al pueblo a que se levante, a que siga adelante. Amén. Porque recuérdense de aquellos siervos los de Moisés, que Moisés mandó a ver cómo estaba el pueblo, ¿verdad? Con el que iban a pelear, y solo 2 vinieron a alentar al pueblo, y los demás que hicieron, le hicieron que el pueblo tuviera miedo. Eso es castigado por el Señor. Así que nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Pero mire, el servir a Dios nos ayuda a todos. Dice que es para una obra común. Nos ayuda a todos para que todos nos sigamos edificando los unos a los otros. Aleluya. Y sigamos levantándonos, ¿verdad? Mire, ahorita el hermano Saúl, él profetizó el domingo, ¿verdad? Eso es una ayuda para nosotros, porque sabemos cómo el enemigo está viniendo a atacar, cómo va a querer atacarnos. Entonces Dios quiere que se levante el pueblo para prepararse, para que estemos listos, para que no nos agarren curva, ¿verdad? Entonces, todos esos dones sirven. Vamos a ver los dones. Está en en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Gloria a Dios. ¿Está gozando la palabra, hermanos? Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Miren, bendito los dones Dios, espirituales, aleluya. dice Primera de Corintios 12. Gloria a Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Oiga aquí, hay diversidad de dones, dice. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de toda la iglesia o personal. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Oiga, a uno palabra de sabiduría. No todos vamos a tener los mismos dones. A uno dice palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Miren, ¿ve? No todos, dice que no todos podemos tener los mismos dones, porque entonces no estaríamos ayudándonos, ¿verdad? Pero cuando todos tienen un don que el Señor a todos, ya dijimos, ¿verdad? Que el Señor a cada uno le dio talentos, a uno 1, a uno 2, a otro 3, a otro 5, ¿verdad? Así que nadie puede decir en este lugar que no tiene talentos, nadie que no tiene dones, todos tenemos dones, ¿verdad? Gloria a Dios. A unos les he Aleluya. dado predicar y cantar, tocar instrumentos, ¿verdad? A otros solo tienen uno, otros van a tener, pero dice que cada uno según su don que tenga tiene que ponerlo al servicio ¿de dónde? De la iglesia, para que todos nos edifiquemos unos con otros. Bendito Dios. Yo antes a las iglesias que asistía, yo estaba pequeña, pero miraba muchas manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy ordenado. Oía cuando alguien hablaba en lenguas de un lado, en un lado acá. En otro lado, el otro estaba interpretando la lengua. Y era ordenado. ¿Cómo se dice? No había confusión. Cada uno esperaba su turno. Porque cuando uno está en el Espíritu es una atmósfera que todo se mueve a un mismo sentido, ¿sí? Entonces se siente cuando está en el Espíritu. Entonces el que estaba en el mismo Espíritu oía que aquel estaba hablando lenguas y él esperaba su turno para interpretar la lengua. Para interpretar la lengua. ¿Sí? Entonces toda la iglesia que callaba y oía lo que el Señor estaba hablando. Al hermano Saúl lo vimos que él mismo tiene los dos dones, tiene el don de lenguas y tiene el don de interpretación de lenguas, porque él hablaba lenguas y él interpretaba las lenguas, ¿sí? Entonces dice a otro don de sabiduría. El don de sabiduría es muy importante y todos tenemos que pedir este don porque nos ayuda al discernimiento de espíritus, a saber lo que se está moviendo en la atmósfera espiritual. Amén. Y dice, hay palabra de ciencia, otras palabras de fe, hay sanidades, otros don de sanidades. Yo quiero saber si ustedes saben cuál es su don. ¿Alguien quiere levantar su mano y decirme, ¿saben cuál es su don? ¿Tiene algún don? ¿Alguien sabe cuál es su don? Usted tiene un don, usted habla lenguas. Hermana Lupita canta. Habla lenguas, canta. También ese es un don, ¿verdad? El cantar, porque ministra en la casa del Señor es un don también. Como el predicar es un don,
como enseñar es un don, hermano, tiene el don de enseñanza. Hermano Carlos Márquez tiene el don de enseñanza y también el don de cantar, ¿sí? Hermano Jorge predica. ¿Quién sabe cuál es su don? ¿Quién es más? Hermana Mari canta también, y la vez pasada también el Señor la usó para profetizar. Hermano William, también él es maestro, ¿verdad? El Señor nos ha tomado como maestros. Creo que a mí, hermano William, somos como maestros, ¿verdad? Aleluya. Ese es un don también. Todos nos ayudamos. ¿Ya vieron? Todos nos ayudamos y todos tenemos que poner esos dones a trabajar en la obra del Señor para ir edificando la iglesia. Amén. Porque mire, si nosotros por orgullo, muchos por orgullo, porque el orgullo se arraigó en su corazón, ahora muchos dicen, yo ya no, ahí que lo hagan ellos, ahí que se cansen ellos, que ellos lo hagan. Ese es orgullo que se ha metido en el corazón, ¿sí? No hay amor para la iglesia, no hay amor para los hermanos y mucho menos para Dios, ¿verdad? Porque si no ama a la iglesia y no ama a los hermanos, no ama a Dios tampoco, ¿verdad? Porque el que ama a Dios quiere agradar al Padre, ¿sí? ¿Cuántos quieren? Dios, ¿Cuántos les gustaba? aleluya. A mí me gustaba hacer yo era hija de papá. A mí me gustaba todo el tiempo, si mi papá me decía, cuando estaba pequeña, me decía, el que sea valiente, póngase la inyección, la vacuna, ¿verdad? Y entonces ahí iba yo, con tal de agradar a mi papá, me iba y me ponía la vacuna, ¿verdad? Y yo miraba su cara de contento de mi papá y eso alegraba mi corazón. Igual es con Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, queremos verle su cara de felicidad a Dios, debemos servirle también, debemos agradarle a Él. Amén. Porque es nuestro Padre. ¿Cuántos han visto a Dios? Nadie, ¿verdad? Pero creemos en Él por fe. Aleluya. Amén. Señor. Sí, entonces si hemos creído en Él por fe, debemos servirle y agradarle. Entonces tenemos el servicio para la obra de Dios. Si es por miedo, también es otra atadura, hermanos. Si vamos a romper todas esas ataduras que el Señor ha venido a poner a la casa, que el diablo ha venido a poner a la casa del Señor. Gloria Ha a venido Dios, a poner en los aleluya. hijos que necesitan servir en la casa del Señor. Si queremos que aquí las cosas sean diferentes en este lugar, el cambio empieza siempre por uno mismo. Amén. No empieza por mi hermana, Gloria a Dios, por mi hermana aleluya. Sonia, no empieza por mi hermana Francis, no empieza por hermano David. El cambio lo va a hacer uno mismo. Amén. Amén, gloria a Cada Dios. uno diga, yo voy a hacer el cambio. Dígalo en voz alta. Aleluya. Yo voy a hacer el cambio. Yo voy a hacer el cambio. Bendito ¿Sí? Dios, aleluya. Si usted no conoce el don que Dios le ha dado, ahora usted tiene la oportunidad de empezar a orar y decirle al Señor, dime, enséñame cuál es mi don, dirígeme, dónde voy a servir para tu obra, en qué me necesitas, en qué es lo que voy a trabajar. Entonces el Señor hoy nos está llamando a servir porque Él dice que también nos enseñó a que Él vino a servir primero. Y así nosotros vamos a ser grandes en los cielos, aunque seamos pequeños en la tierra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, esa es la palabra que el Señor trae para nuestras Gloria vidas a Dios. en esta hermosa tarde. Oremos, hermanos, levántense y yo quiero que desde hoy en adelante usted empiece a orar pidiéndole al Señor que le enseñe cuál es su don. Amén. Y cuando usted sepa cuál es su don, usted se va a presentar delante del pastor y le va a decir, pastor, ore por mí. Yo quiero que ore para que el don que yo tengo empiece a fluir en la casa de Dios. Amén. Necesitamos que le impongan manos para que el Señor empiece a fluir en su vida con el don que el Señor le ha dado. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre